daros las gracias principalmente por este rato que vais a pasar con nosotros. Esperamos que os sea de utilidad y que bueno, que el propósito y que el tema del webinar, pues bueno, pues lo he dicho, que sea de interés. ¿De acuerdo? En principio, bueno, lo que me gustaría empezar es un poquillo, pues, comentando el propósito de nuestro webinar, el título, la añade protección contra ransomware gracias a almacenamiento de IBM. Es cierto que es un webinar, bueno, donde es monolítico de IBM, porque al fin y al cabo nosotros somos un partner de IBM desde hace muchísimos años y es una solución que creemos que, bueno, que está aportando muchísimo valor a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, un poco la agenda, pues vamos a hablar primeramente y de pasada, no pretendo cansar a nadie, de quiénes somos nosotros, ¿de acuerdo? Acto seguido hablamos también muy ligeramente de cuáles son las soluciones que tiene IBM en el mercado y centrándonos en estas relativas a la protección de datos contra ransomware. Y luego veremos, pues bueno, pues casos de usos, lo que vienen a ser un poco ya la agenda del webinar que teníais en mente, ¿no? La separación de deberes, protección de volúmenes, políticas, procesos de copia y de restauración, un poquillo lo que es la chicha de este webinar, ¿no? En principio, como decía, contaros brevemente quiénes somos nosotros. Somos Integra, hoy somos EFOR, pertenecemos a un grupo de empresas, pues bueno, donde estamos más de 600 personas repartidas por todo el territorio nacional, estamos con proyectos en más de 18 países y bueno, llevamos más de 35 años aquí en el mercado. Yo pertenezco al departamento de sistemas, principalmente yo soy responsable de la parte de hardware e infraestructuras, es decir, todo aquello que es capaz de partirse con un hacha, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dentro de todo lo que hacemos en todas las empresas en las que pertenecemos a Integra, pues tenemos una parte de estrategia, consultoría, talento, experiencia digital, IoT y luego pues otro tipo de soluciones de negocio, pues tipo RPs, etcétera, ¿de acuerdo? Y como os decía, yo pertenezco a la parte de tecnología. Somos partners de empresas, pues como hablábamos, de IBM, de Fortinet, de Lenovo, de Cisco, Red Hat, de Bing, de Amazon, de Microsoft, en fin, tenemos una gran cantidad de certificaciones, una expertise muy grande y bueno, pues, somos más de 170 personas solamente en el departamento de sistemas, lo cual hace pues que tengamos una presencia importante, ¿no? Integra en la parte de tecnología, pues bueno, pues estas son un poco las ramas, no quiero aburriros demasiado, pero que sepáis que tenemos unas áreas de adopción tecnológica, todo lo que tenga que ver con temas de licencias y proyectos de software, la parte, como os decía, que llevo la parte de hardware e infraestructura, también la parte de comunicaciones está aquí, tenemos fuertes alianzas en el mundo cloud, ¿de acuerdo? Y por otro lado, evidentemente, no puede ser menos una parte de ciberseguridad. Por último y no menos importante, pues bueno, pues disponemos de nuestro propio centro de atención a usuarios, desde donde pues damos servicio a día de hoy a multitud de empresas que deciden externalizarse ese tipo de soporte. Bueno, hablábamos un poquito de cuáles son las soluciones de IBM en el mercado. Este vendría a ser un poco el catálogo de soluciones que tiene IBM dentro de la parte de storage, de almacenamiento. Nosotros, como sabéis, vamos a hablar hoy de la protección de datos que IBM implementa en sus sistemas de almacenamiento o como tienen la denominación comercial de Safeguard Copy, ¿vale? Este es un sistema que ya viene implantándose en los grandes sistemas de almacenamiento, ¿vale? Desde hace ya tiempo y desde hace aproximadamente un año, pues se procedió a implementar este sistema de seguridad contra ransomware en modelos digamos, no de tipo Banco Santander, sino que fuera algo que pudiera utilizar prácticamente cualquier empresa en sus instalaciones, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a fijar un poquito en esta parte de aquí de la izquierda, ¿de acuerdo? Donde vemos, pues bueno, aquí ya están incorporados los nuevos anuncios que hizo IBM hace un par de semanas, creo que fue más o menos aproximadamente,
¿de acuerdo? Donde tienes ya los sistemas high-end o llamémoslo intermedio, como puedan ser las 7300, luego los sistemas Flash System 9500, que estos ya vienen a ser un sistema bastante más importante. Los 9500, que estos, como decíamos, no están pensados para precisamente pequeñas empresas, ¿vale? Y sí que, por otro lado, estaría el Sun Volume Controller, que es la solución de virtualización del almacenamiento de IBM, que en principio todos estos son sistemas que ya de por sí pueden incorporar el tema de Safeguard Copy. Los últimos sistemas, que son la Flash System 5000, la Flash System 5000 se divide, tiene tres productos, la 5015, 5035 y 5200. Estos sistemas, tanto la 5015 como la 5035, son los modelos más económicos, no por ello quiere decir que carentes de recursos y de potencia, pero no disponen de este sistema de protección o Safeguard Copy. ¿Vale? La 5000 ya sería el segmento más entry, ¿de acuerdo? Pero dentro del segmento entry sería el tope de gama. Entonces, este ya dispone de todo el tema de Safeguard Copy y de copias inmutables, que es un poquillo lo que vamos a ir hablando ahora mismo. En principio, una de las cosas importantes de todos estos sistemas que os he enseñado es que todos estos sistemas son capaces de hablarse entre ellos y hablan el mismo lenguaje. Es decir, todos ellos tienen por encima el sistema operativo, el de Spectrum Virtualize, y es indiferente que sea un sistema, como veíamos, un 9500 o un 5015, que todos ellos, pues bueno, al final recogen o disponen del mismo sistema y por tanto son capaces de integrarse entre ellos con múltiples propósitos. Y podemos abordar desde ellos pues múltiples planes como podría ser de DDR, ahí en el extremo izquierda, ¿vale? Donde podríamos tener un sistema de replicación entre cabinas, HyperSwap, que sería el sistema de alta disponibilidad inicial, ¿vale? para sistemas, pues bueno, que están incluidos ya desde la 5035 en adelante, ¿de acuerdo? 5200, que es una solución no de alta disponibilidad, ya es un sistema de protección contra fallos, ¿vale? Que permite estar replicando los volúmenes y que en caso de que uno de los sistemas de almacenamiento sufriera algún tipo de inconveniente o de interrupción de servicio, pues bueno, pudiera seguir dando servicio el otro sistema. A partir de aquí, pues ya añadiríamos toda la parte de Stretched Cluster. Ya hablamos de sistemas SVC, hablamos de sistemas más high-end, por decirlo de alguna manera, más enterprise, ¿vale? Todos ellos, como veis, incluso son capaces de añadir un DR al cloud. Bien podría ser un cloud de IBM, que podría ser un cloud de Amazon o de Azure. Es decir, no tendríamos ningún problema a día de hoy de prestar soluciones de DDR contra los distintos o contra las distintas grandes nubes que hay hoy por hoy en el mercado. Y por último, a la derecha del todo, lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Safeguard Copy o copias inmutables como protección contra ciberataques, bueno, principalmente de tipo ransomware. Creo que es uno de estos síntomas, uno de estos sitios donde mejor aplica este sistema de protección. El sistema de protección, en principio, como hablábamos, tiene una intención, unos casos de uso, ¿vale? Que en principio comentamos un poquito, ¿no? Estos casos de uso parten de una validación por si nos ha ocurrido un evento pues, de tipo catastrófico o sospechamos que algo ha podido pasar, ¿de acuerdo? Nos ha de servir un poco como punto de entrada para validar si los datos que tenemos están correctos, han sido atacados ya, si realmente son datos que no han sido corrompidos en alguna manera o que los sistemas en sí mismos nos han visto afectados. Por otro lado, el proceso forense, quiero decir, la infracción es una pérdida completa de datos, si se nos da el caso, quiero decir, o es dirigida a un tipo de aplicaciones específicas. Pues bueno, pues realmente antes de cualquier recuperación, pues tal vez debemos de comprender siempre cómo llegó el ataque para empezar a hacer la recuperación
y no volver al mismo sitio de partida, quiero decir, a volver a restaurar unos datos que ya se han visto afectados o comprometidos, ¿no? En cuanto al apartado quirúrgico, sobre la fase de los forenses, bueno, ¿qué es lo que hay que recuperar? ¿No? ¿Es una recuperación del completo del sistema o solo de las aplicaciones específicas? Es decir, si ya en la parte forense hemos visto que no necesitamos recuperar todo, solo unas partes, bueno, pues también podemos ser bastante granulares en este sentido, dependiendo un poco de los volúmenes, etcétera. Y si el escenario es catastrófico, si es el peor de todos los posibles, evidentemente es recuperar todos los datos, ¿de acuerdo? Esto evidentemente tiene un impacto en el RPO, para lo que es mejor que el cliente pues ya tenga un plan de recuperación dependiendo de la importancia de la aplicación o por lo menos dónde enfocarse en lo más crítico del negocio o lo menos crítico, ¿vale? Y bueno, pues la parte de copia de seguridad fuera de línea, pues la familia Spectrum Protect pues es ideal para, pues bueno, para administrar copias de datos que estén fuera de línea pues a largo plazo, ¿no? Vamos a comentar varias veces o va a salir por ahí el término air gap o el air gap lógico, ¿de acuerdo? El air gap es un sistema, al final es una... vamos a centrar un poquito el tiro. Cuando hablamos de que esto es un sistema de protección contra ataques de ransomware, pero es un sistema, como prácticamente cualquier sistema que al final está conectado, interconectado a una red, a internet, etcétera, que tiene una superficie de ataque. ¿Vale? No vamos a negar que cualquier sistema que esté conectado a una red tiene una superficie de ataque. Evidentemente, lo que se busca con sistemas como las cintas, por ejemplo, es una cinta es algo que tú puedes sacar de una librería robótica y que evidentemente algo que no está conectado, algo que no está interconectado de alguna manera o no se tiene acceso a él, pues evidentemente está 100% protegido. Bueno, pues aquí lo que buscamos desde IBM, desde esta solución de Sidewalk Copy, es tener ese tipo de airdrop de una manera lógica, ¿vale? Es evitar que estos sistemas puedan ser accedidos o atacados, ¿de acuerdo? Y para ello, pues bueno, pues en principio lo que buscamos es que esos datos, ¿de acuerdo?, sean inmutables, que ahora vamos a comentar un poquito en cómo afecta, bueno, pues todo este tema a la resiliencia de nuestros datos, ¿no? Como os comentaba, el Safeguard Copy pues es el primer paso hacia una solución que sea ciberresiliente, ¿vale? Y que, bueno, vamos a centrarnos principalmente en el conjunto de funciones, pues bueno, desde la perspectiva de vuestra, ¿no? Del cliente, al fin y al cabo, donde pues debemos de abordar los siguientes pilares. Pues la primera, como hablábamos en la agenda, ¿de acuerdo? Es la separación de funciones, la separación de deberes, ¿vale? Las copias protegidas y, bueno, luego finalmente el tema de la automatización, ¿no? ¿Qué es una copia protegida? ¿Qué es una safeguarded copy? Es una función o es una solución que permite crear copias puntuales, ¿de acuerdo? Granulares, al fin y al cabo, de datos de producción que están activos, ¿vale? Y de manera que no se puedan modificar ni eliminar. Por tanto, son datos que son inmutables o, al fin y al cabo, copias protegidas. Requieren de un usuario con un derecho de acceso muy privilegiado, ¿vale?, para modificar este tipo de configuraciones, y la caducidad de estas copias de seguridad, estos safeguarded copy, que veremos un poquito más adelante cómo se efectúan, ¿vale? El safeguard copy, pues lo que aprovecha es el software de administración, un software de administración de copias, ¿vale? Para realizar, nos puede servir para realizar pruebas y luego a posterior facilitar la recuperación de las copias. La separación de tareas, las capacidades tradicionales de copia de seguridad, restauración, que normalmente están... Espera un momentito. Vale, no. Normalmente están supeditadas al uso de una serie de usuarios, un administrador de
están controladas por el administrador, ¿vale? En este caso, generalmente el usuario, que mucha gente que trabaja con IBM por defecto saben que este es el super user, no el administrador, sino el super user, ¿vale? Y este super user, pues en principio tiene una serie de tareas que es capaz de prácticamente, bueno, es Dios dentro de la cabina, ¿no? Ahora trataremos un poquito de ver cómo hacer que este usuario no disponga de acceso a ciertas tareas, o por lo menos hagamos que sea suficientemente complicado como para que esto no pueda pasar de cualquier manera, ¿de acuerdo? Y en principio hablamos de... aquí debo de tener algún pequeño... Yo no sé si me falta algún slide, se me ha movido de sitio. Bueno, es igual, voy a seguir por donde estamos y luego intentaré retomar el tema. Bueno, como decíamos, el tema de la separación de deberes, que es sumamente importante, pero vamos a hablar un poquito primero de cómo funciona una copia, un software copy programado, ¿de acuerdo? En principio, en el lado de la izquierda, lo que vamos a ver es en un momento dado, aquí abajo vais a poder ver, voy un momentito, veis aquí abajo que hemos sido atacados, ¿de acuerdo? Y este ataque en un momento dado está afectando el último punto de restauración que hicimos en un momento dado, ¿de acuerdo? Vemos que aquí hacemos puntos de restauración a las 6, a las 9, a las 12, a las 15, otra vez a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Cada 3 horas vamos sacando unas copias de seguridad y, como os decía, a partir de las 6 de la tarde hemos recibido este ciberataque, ¿de acuerdo? Y, por tanto, la última copia de seguridad ha sido infectada. En un proceso, como en el lado de la derecha, como vemos, en un proceso de validación, nosotros habíamos creído que la copia de las 6 estaba infectada, pero también es posible que la copia anterior se haya visto ya atacada o corrompida por el ataque de turno, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que hemos hecho ha sido hacer una comprobación, hacemos una restauración de un volumen y evidenciamos que ese ataque ha sido efectuado. Bueno, pues posteriormente lo que ya hacemos es analizar un punto adicional, volvemos a hacer la restauración y comprobamos que efectivamente este tercer punto, tercer punto de copia, está limpia de restos del ataque y posteriormente ya podemos lanzarlo a producción. ¿De acuerdo? Eso es un poco la idea, donde vais a ir viendo que nosotros vamos a ir haciendo una serie de copias regulares, dependiendo de lo que nosotros consideremos que tiene que ser. Es decir, aquí estamos poniendo un ejemplo de cada 3 horas, pero luego veremos un poquito más adelante que esto es más configurable, es muy configurable y podemos añadir la programación a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Ahora sí que en el tema de la separación de deberes, que es lo que estábamos hablando antes, ¿de acuerdo? Que aquí me aparecen las diapos. Vemos que en un sistema de almacenamiento tradicional de IBM tenemos una serie de roles, como sería super user, luego a partir de aquí security, administrator, restricted administrator, copy operator o monitor, ¿de acuerdo? Estos grupos de usuarios, estos roles, ¿de acuerdo? Tienen una importancia porque cada grupo, por decirlo de alguna manera, el grupo super user es capaz de hacer todo lo que hacen, evidentemente, todos los que están en los círculos interiores. Al contrario, evidentemente no. Security Admin no tendría acceso de super user, pero sí que tendría los mismos roles de administrador, restricted administrator, copy operator o monitor. Esto, en principio, es configurable y aquí lo que principalmente la seguridad de estos software copy pasa por distinguir bien este sistema de roles, ¿de acuerdo? En principio, vamos a hablar de estos 3 roles que yo creo que son los más habituales o los más importantes, ¿de acuerdo? Generalmente en las empresas, pues bueno, suele haber un super user aquí en el centro,
un Security Administrator y un Administrator, ¿de acuerdo? Como vemos, el superuser es capaz de realizar todo tipo de acciones, ¿de acuerdo? Evidentemente puede borrar, deshacer, puede incluso remover la safeguarded copy, puede hacer lo que quiera, es Dios en el sistema, ¿vale? Entonces, como veis aquí abajo hay un candadito que dice que esta cuenta puede ser deshabilitada para añadir la capa de seguridad. Este es, yo creo que el punto más importante a la hora de tener un sistema ciberresiliente y protegido con safeguard copy, ¿vale? Desde mi punto de vista. Este usuario debemos de deshabilitarlo, ¿de acuerdo? Y usar el usuario de la izquierda, el usuario administrator. El usuario administrator evidentemente puede provisionar y configurar safeguard copies, puede crear políticas, que hablaremos un poquito más adelante también de las políticas, pero no puede eliminar safeguard copies, ¿de acuerdo? Por tanto, ya estamos añadiendo esa capa de protección y no puede no puede eliminar localizaciones donde estén los safeguard copies. Es decir, en la manera de configurar las cabinas, pues hay unas zonas, una serie de pools, ¿vale? Que es donde se guardan nuestras copias de seguridad y estas copias de seguridad, pues bueno, pues no puede, este pool no puede ser eliminado por este usuario. En otros ámbitos, pues suele haber un Security Administrator que, como veis, tiene unos roles bastante elevados también, ¿de acuerdo? Pero que este usuario, en principio, no aparece creado dentro de los sistemas de almacenamiento de IBM y que, por tanto, bueno, pues es por añadir una capa de protección, no creo que sea conveniente, no es conveniente generar este tipo de usuarios, ¿de acuerdo? Como decía, safeguard copies, ¿qué son exactamente? Es el término para copias protegidas de datos. Son copias inmutables y como comentamos o como decíamos, estas copias inmutables no pueden ser accedidas directamente por un servidor. Un host no puede acceder a ellas de una manera directa. ¿De acuerdo? Estos safeguard copy, estas flash copy, no pueden ser montadas y por tanto también están protegidas en ese nivel, ¿de acuerdo? Las hemos protegido a nivel de usuario, por tanto ese dato, o sea, esos datos no pueden ser borrados porque los usuarios no tienen acceso a ellas, los usuarios del almacenamiento, quiero decir, no pueden ser borradas y como no pueden ser mapeadas o presentadas directamente al sistema, a los servidores, ¿vale? No pueden ser tampoco borradas ya una vez que están puestas en... y como no pueden ponerse en los servidores, evidentemente no pueden ser atacadas tampoco. ¿Cuál es el tema? Pues realmente nosotros para poder en un momento dado recuperar los datos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es una copia de este volumen, de este safeguard copy, de esta instantánea que se ha creado y esa copia es la que ponemos en producción, ¿de acuerdo? No ponemos directamente en producción ya o no ponemos en marcha el snapshot que hemos creado protegido, sino que ponemos en marcha es una copia que sacamos de ese snapshot, lo cual garantiza que la protección sigue siendo 100%, ¿de acuerdo? Estas copias, estos flash copies, estos safeguarded copy, como decía, se almacenan en un grupo secundario protegido, ¿vale? Que es un child pool. Este child pool, como veíamos, no puede ser borrado por el usuario administrator y, por tanto, quedan protegidas. Están también en un formato thin provisioning, no provisionan todo el volumen de los y por tanto nos permite reducir el coste de los datos que estamos manejando, ¿de acuerdo? La cantidad de disco que tenemos que aprovisionar en nuestros sistemas, ¿vale? Y como os decía, son inmutables y no pueden ser escritas o leídas por ninguna aplicación. Estas se crean en base a unas programaciones que bien puede ser predefinida, como veremos, o bien puede ser un poquito más a nuestro interés, ¿de acuerdo?
La automatización de estas tareas, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo esto lo que estamos diciendo en la cabina es hazme una copia cada X tiempo, la cabina de por sí ya tiene una serie predefinida, ¿de acuerdo? Pero nosotros podemos querer definir, como os decía, más puntos de restauración. Estos puntos de restauración, una política o políticas distintas, por decirlo mejor, ¿vale? Entonces, para esto nos utilizaríamos un software de IBM, que es el Copy Service Manager, que lo que hace es implementar la automatización necesaria para las software copy que se implementan en los sistemas que disponen de Spectrum virtuales. Este sistema de IBM, el Copy Service Manager, como decíamos, es una aplicación externa y coordina esta función de copia protegida en los sistemas donde nosotros lo tengamos implementado. Evidentemente, hay pasos que hay que ir dando dentro del sistema, dentro de nuestra cabina, para crear, lo primero es crear un grupo secundario donde ubicamos nuestras copias protegidas y sobre el cual aplicaremos las políticas de cuándo deben de hacerse las copias y cuánto tiempo queremos conservarlas. Y luego la elección de la frecuencia con la que se toman realmente es una cuestión de espacio, ¿vale? Y este viene dado en función de la tasa de cambio de datos pues, que existen en los volúmenes. Hay empresas que igual su mayor parte de sus datos son tarifas que permanecen inamovibles mucho tiempo y que prácticamente no suponen un cambio de datos importante y a poquitos teras que tengamos adicionales, podemos tener una capacidad muy amplia de generar backups, ¿vale? Hay empresas más grandes que evidentemente tienen un porcentaje de cambio diario mucho más grande y que, bueno, pues que evidentemente necesitan dimensionar el almacenamiento con respecto a ese crecimiento que tienen diario. Como también este IBM Copy Service Manager lo que hace es comunicar con los sistemas de almacenamiento para decirles cuándo pueden eliminar las copias del sistema. Es decir, este sistema maneja la eliminación real de las copias caducadas. Como os decía, hay unas que vienen predefinidas que no son necesarias para que no se manejan, no es que no se manejen, sino que no se definen desde el IBM Copy Service Manager, sino que ya viene en la cabina, ¿de acuerdo? Pero IBM Copy Service Manager siempre es un software que vamos a necesitar a la hora de recuperar estas snapshots, estos safeguarded copies, ¿de acuerdo? Es importante que esto lo tengamos claro. Como por enseñaros más o menos y que veáis un poquito cuál es si ya sois usuarios de IBM y ya disponéis de las últimas versiones de IBM Storewise actualizado, ¿vale? Veréis que dentro de del menú de la izquierda en volúmenes, ¿de acuerdo? Nos aparece posteriormente perdón. Nos aparece una copia de volúmenes, nos aparece una opción que antes no aparecía, ¿de acuerdo? Que son los volúmenes protegidos, ¿vale? Los volúmenes protegidos, nosotros, como veis, en este ejemplo que tenemos en pantalla, bueno, pues lo que tenemos en principio son una serie de políticas establecidas, ¿de acuerdo? Donde nosotros añadimos los volúmenes que queremos proteger. En este caso, pues por ejemplo, es un volumen que yo he creado para este webinar, ¿vale? Que evidentemente que se llama con un nombre muy original, prueba webinar, ¿vale? Y que desde el momento en que lo creé, pues a día de hoy lleva 28 copias de seguridad realizadas. Estas copias de seguridad se basan en esta política que está puesta, que es una de las predefinidas, ¿de acuerdo? Que viene en el sistema, que es copiar cada 6 horas y que me retenga durante 7 días esta copia. Pero como veis tenemos otras dos tareas predefinidas, que es copiar semanalmente y retener durante 30 días o copiar mensualmente y retener durante un año entero. Es decir, esto luego con el Service Copy Manager, Copy Service Manager, podemos añadir más políticas y por tanto decidir, pues oye, pues mira, yo quiero hacer una copia todos los días y retener durante 30 días. ¿De acuerdo? Pues es una opción.
y así nos aseguramos, bueno, pues que nuestro RPO es de 24 horas, porque nos interesa más que sea este tipo de RPO que un RPO de 3 horas, porque nuestros datos no cambian, o bueno, pues porque tal vez el coste del almacenamiento puede ser muy grande si estamos haciendo copias cada 6 horas y retenemos durante 30 días. Ya os digo, esto realmente, como son formatos de improvisiones, no es que consuman demasiado, pero evidentemente tienen un gasto en almacenamiento. ¿De acuerdo? Este gasto en almacenamiento, pues bueno, se estudia y es fácil sacar la cuenta, ¿de acuerdo? En cuestión, como decíamos, de ese cambio diario más o menos que soléis tener en vuestros sistemas. Ese cambio ese incremento de datos o ese cambio de datos que se hace de manera diaria en el trabajo diario, y eso es un poco lo que nos orienta, de acuerdo, luego para dimensionar esto conforme a lo que los clientes nos demandan. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo efectúa el Copy Service Manager el backup. Copy Service Manager, pues como hablábamos, crea una serie de flash copies, ¿de acuerdo? Y basados, bueno, pues en los volúmenes que tenemos en un grupo. Estos safeguarded backups, estos backups son al final lo que son objetivos, ¿vale? Creados en esta localización que hemos predefinido. No, como os decíamos antes, no puede ser mapeados a ningún host o no pueden ser borrados por alguien que tenga el rol de administrador inferior. El único, como hablábamos, pueden ser el super user o el security admin, que el security admin no lo establecemos y el super user lo deshabilitamos, por tanto, como decía, protegemos. El volumen, las snapshots se llevan a cabo conforme a la programación que hemos definido, que están, como decíamos antes, en formato thin provisioning, y que el dato copiado al destino es el dato modificado desde el origen, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues el Copy Service Manager crea los snapshots basados en esta política, ¿de acuerdo? Esta política programada, y una vez que estos backups han alcanzado su tiempo de expiración, el Spectrum Virtualize lo que hace es removerlos, eliminarlos automáticamente, ¿de acuerdo? De manera que es un proceso que es asíncrono y que lleva un ratito, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio lo que nos permite, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues es automatizar todo este tipo de procesos. Como os enseñaba antes, pues bueno, tenemos las políticas predefinidas y en el lado de la derecha, pues lo que vemos es un pantallazo de lo que vendría a ser el Copy Service Manager, ¿de acuerdo? Desde donde nosotros lo que disponemos, pues bueno, pues veis aquí una serie de IDs conforme a esta política de retención general, ¿de acuerdo? Basados en el nombre de los volúmenes, la fecha de creación, etcétera. Bueno, estas safeguard de copia en un momento dado, evidentemente queremos recuperarlos y queremos validar esos datos, ¿no? Estas, como ya hemos comentado varias veces, no son inmutables, no son inmutables, no son directamente, perdona que me quedé sin saliva, no son montables, ¿de acuerdo? No podemos montarlo directamente en los hosts. Por tanto, esta es una de estas capas de recuperación, una capa de protección. Y lo que hacemos es, desde el Service Copy Manager, ¿vale? Veis cómo tenemos dos opciones, Recover Backup o Restore Backup to Production. Nos venimos aquí y podemos ver todos los puntos de recuperación que tenemos de un volumen en concreto. Es decir, en este caso, la política que aplicará, pues veis que tenemos un montón de puntos de restauración y en un momento dado, pues lo dicho, podríamos recuperar primero
más no recuperar a producción, sino ese primer backup, ¿de acuerdo? Añadirlo como una luna adicional, como un volumen adicional, ¿vale? Y esto tal vez creo que tendría que ser la best practice para todos los casos, ya la comentaremos el por qué. ¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos es este snapshot que hemos generado, lo que hacemos es a partir de él generamos un nuevo volumen. Ese nuevo volumen tiene los datos, podemos analizarlos, podemos comprobar que todo está correcto y en caso de que nos interese incluso lo podemos dejar ya en producción, es decir, no habría mayor problema. ¿Vale? Esto un vistazo en lo que veríamos en una cabina, ¿de acuerdo? En un sistema de almacenamiento de IBM Flashcopy que tuviera aquí, dispusiera de las características de los Fieldguarded Copy, pues aquí lo que podéis ver es todos estos, la parte, los primeros de arriba serían pues estos volúmenes que tenemos en nuestro sistema de almacenamiento, ¿de acuerdo? Y más abajo, pues todos estos que empiezan por BK, pues son todos estos backups que hemos ido ejecutando conforme al patrón que habíamos establecido. El restaurar la producción. A ver, en principio, ¿puedo restaurar directamente a producción? Evidentemente puedo restaurar directamente a producción. Es decir, puedo machacar el volumen que en principio ha sido infectado, ¿de acuerdo? Y sobreescribirlo. Esto evidentemente conlleva riesgos, ¿vale? Y a mí particularmente no creo que sea la solución idónea. Si no queda otro remedio, pues es la que tenemos, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros lo que al final estamos haciendo es, si yo restauro a producción, a partir de aquí todas las copias que yo haga ya evidentemente van a ser copias de datos que ya estarán probablemente o comprometidos o dañados o entonces ya no sé si ya tiene mucho sentido seguir haciendo este tipo de tareas. Quiero decir, lo propio tal vez es levantarlo no sobre producción, sino como una luna adicional, ¿de acuerdo? Y ser esta luna adicional la que ponemos en producción. Más que nada porque también cuando sufrimos un ataque, nos vemos muchas veces en la necesidad de mantener los datos que han sido atacados o bien esperando una solución milagrosa para poder desencriptar los datos, o bien por hacer un tipo de análisis forense para saber por dónde ha venido el ataque. Si automáticamente machacamos, probablemente nos vamos a quedar sin estos datos y no vamos a saber luego parchear la vulnerabilidad por donde hemos sido atacados. Vale, entonces, bueno, yo aquí repito, es posible, se puede hacer. En un caso tal vez de un desastre total donde no me queda otro remedio, pues sí, evidentemente, como os decía, tenemos la opción de restaurar de backup directamente a producción. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto ya un poco, hemos visto realmente ya todo lo que queríamos cubrir con el webinar, ¿no? Hablamos de que las copias, los sistemas de almacenamiento, IBM, desde Flash System 5200 en adelante, disponen de un sistema de protección que es inmutable, que este sistema de protección inmutable se basa en una serie de restricciones a los permisos de los usuarios, que para nosotros garantizar esta protección al 100%, lo que hacemos es deshabilitar a el usuario que tiene los privilegios para eliminar estos volúmenes, estos Fieldguarded copies, ¿de acuerdo? Que este usuario solo puede volver a activarse bien vía mediación de IBM, vía remota mediación de IBM o teniendo acceso físico a la cabina, a conectarnos al puerto de consola, al puerto de gestión, ¿de acuerdo? Al puesto y a partir de ahí volver a habilitarlo. Es decir, hablábamos antes del AirGap. Nosotros estamos ofreciendo ya este AirGap en el momento en que
alguien físicamente ya tiene que ir a conectar un cable, ¿de acuerdo? Para tener acceso a desbloquear el usuario super user, que es el único que debiera o que tiene los roles para suficientes y permisos suficientes para poder borrar los datos, los flash, tanto los Edwarded Copy como los volúmenes, como los pools protegidos donde almacenamos nuestros Edwarded Copies. Los Edwarded Copies, como decíamos, no son montables directamente, es decir, tienen que ser primero hecho un backup de ese Edward Copy, es decir, hecho una copia, no un backup, sino una copia de ese Edward Copy, y esa copia de ese Edward Copy es la que nosotros ya podemos montar sobre nuestros servidores. Una vez montados sobre nuestros servidores, como hemos comentado, hacemos un análisis, podemos comprobar qué es lo que ha pasado, podemos ponerlo en producción, podemos ya definir o decidir qué es lo que hacemos. Veíamos también que nuestros Edward Copies funcionan en base a una serie de políticas. Estas políticas, bien las predefinidas que vienen ya con el sistema, o bien a través de Service Copy Manager o línea de comandos, podemos añadir nuevas políticas que mejoren o que cumplan más nuestros requisitos, es decir, igual las que habíamos visto con anterioridad no nos valían, no nos eran suficientes y por tanto decidimos añadir otras, ¿de acuerdo? Estas otras políticas, como decíamos, se manejan o bien en línea de comandos o bien en Copy Service Manager, y a partir de Service Copy Manager también lo que hacemos es bien recuperar recuperar un backup, ¿de acuerdo? O bien poner en producción uno de los backups que hemos efectuado. Como decíamos, particularmente el restaurar el backup directamente a producción, salvo que no nos quede otro remedio, no es la política aconsejada, ¿de acuerdo? Y todo esto lo que va a hacer es que dispongamos de un sistema de protección inmutable, protegido, en todos los sistemas ya incluidos, no solo los grandes sistemas de las grandes corporaciones, sino que ya cualquier empresa prácticamente puede permitirse implantarlo, ¿vale? Y vamos a añadir una capa que además, que creo que es uno de los puntos más importantes, en un momento dado nos permite restaurar de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Conforme a el último punto de restauración que tengamos. Es muy fácil poder recuperar en un momento dado un volumen y volver a ponerlo en producción y volver a poner en marcha nuestra empresa en caso de haber sufrido un ataque de este estilo. ¿De acuerdo? Yo creo que hemos cubierto ya todas las partes. No sé si por aquí hay alguna pregunta que queréis hacer. A ver. Sí, evidentemente, si me preguntan, los Edward Copy, evidentemente, consumen espacio, como decíamos, tienen un coste en almacenamiento, pero como son todo a través de volúmenes en formato thin provisioning, tampoco es que, quiero decir, tener una política de restauración de 30 días con un punto de restauración diario o similar, el coste en almacenamiento, salvo que tengamos unos cambios muy grandes a nivel de volúmenes de manera diaria, ¿vale? No es lesivo, quiero decir, no va a suponer un esfuerzo económico muy grande. Además, contar, y esto, para que os hagáis una idea, todos estos sistemas de almacenamiento que hemos hablado, 5200, 7300, 5100, SAM Volume Controller, etcétera, disponen de características de compresión, ¿vale? Cuando nosotros estamos comprando una cabina, que en principio nosotros compramos, por poner un ejemplo, con 5 discos de 4,8 teras, ¿vale? Prácticamente ya estamos doblando, ¿vale? Esa capacidad, porque, por ejemplo, todos estos
sistemas ya montan los discos, los FCM, los Flash Core Module, que son discos que disponen de compresión nativa en el propio disco, es decir, llevan un chip que es capaz de hacer él solo la compresión. De hecho, para que os hagáis una idea, IBM está dando un 2S1 y acaban de sacar la nueva versión de los discos donde ya están dando un 3S1, es decir, estamos comprimiendo prácticamente el 100%, bueno, es muy analizable, ¿de acuerdo? Quiero decir, estos son datos que luego hay que analizar sobre el papel, pasar herramientas, ¿vale? Pero quiero decir, son estadísticas de compresión muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos comprando estos discos, lo que estamos consiguiendo prácticamente por el precio de 4,8 teras, estamos teniendo casi 10 teras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a conseguir, mediante estos sistemas, o sea, mediante estos discos, disponer en cabinas, por ejemplo, como la FS 5200, que es una cabina de una única U que tiene 12 discos, ¿de acuerdo? Pues conseguir con discos de 30 y tantos teras que soportan. Es decir, imaginaros 30 y tantos teras por 12 y luego todo eso por 3, ¿de acuerdo? Porque es la tasa de compresión que podríamos llegar a dar con la nueva generación de Flash Core Module. Es decir, una barbaridad de espacio en una única unidad. Y ya os digo, son discos que además llevan la compresión propia, la hace el propio disco, no necesita de que la cabina tire de ello y por tanto no afecta al rendimiento. Es decir, la cabina sigue rindiendo como una campeona, aunque comprimamos o encriptemos los datos también en los discos. Por tanto, la solución se presenta que creo que es asequible para un gran abanico de empresas y que no tienen que pensar en hacer grandes desembolsos económicos para montar un sistema de protección contra estos. Si no me equivoco, creo que nos daban los datos, por ejemplo, la 5200 es una cabina que se ha convertido en la joya de la corona en IBM, que creo que va a hacer un año ahora, creo que sí, creo que es un año aproximadamente. Bueno, los 6 primeros meses debió de batir el récord de venta histórico de IBM en esos 6 primeros meses de ventas, ¿no? Por lo que nos comentaron directamente de IBM. Así que es un pedazo de producto y, como digo, asequible prácticamente para cualquier nivel de empresa. Muy bien, pues creo que hay alguna preguntilla más, pero bueno, si por no cansaros demasiado, las contestaremos de manera individualizada. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero no haberos dado mucho la brasa, que se haya entendido todo bien. Pediros un pequeñísimo favor, ¿de acuerdo? Cuando acabe el webinar, cuando nosotros debemos a finalizar, os saltará una muy breve encuesta, de verdad, son 4 preguntitas que se responden con un sí o con un no, ¿vale? Por favor, nos ayuda mucho, de acuerdo, a mejorar. Si sois tan amables de contestarla, os estaríamos muy agradecidos, ¿vale? Y creo que eso es todo. Por mi parte os mandaremos la presentación, ¿de acuerdo? Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico y cualquier cosilla que necesitéis, pues bueno, para eso estamos. Muchas gracias por todo. Eso es, muchas gracias a todos y nos vemos en próximos seminarios. Gracias, Jacobo. Un saludo.